refiriendo de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? A lo largo del inicio de la temática, nos hemos dado cuenta que la implementación de la seguridad y la salud en el trabajo en las empresas y particularmente en Colombia ha venido un desarrollo normativo, el cual hoy en día está basado o está reglamentado bajo el decreto 1072 del 2015. Ya los que tuvieron la oportunidad de realizar la consulta dejada como actividad de trabajo, en la cual se les pedía ciertas consultas relacionadas con este decreto, pues se dieron cuenta que es una compilación de las normas del sector de trabajo y de todo lo que viene a ver con la vinculación laboral de las personas en las empresas formalizadas, ¿cierto? En la sesión de trabajo del día de hoy nosotros vamos a, digamos, a conocer a grosso modo. En la sesión de trabajo del día de mañana, la sesión presencial, tendremos la oportunidad de poder reforzar a nivel general la implementación o cómo es la estructuración de la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo en las empresas hoy en día. Es un trabajo complejo, es un trabajo dispendioso en el que requiere un compromiso de todos los actores, desde la gerencia, desde la parte administrativa, desde la parte operativa, de los entes externos, desde nuestros proveedores, en fin, todo un entorno que nos lleve a poder implementar y lograr dentro de nuestro sitio de trabajo condiciones seguras, ¿cierto? Para evitar lo que siempre hemos mencionado en la sesión del trabajo, los accidentes y las enfermedades laborales, ¿cierto? Permítanme, les voy a compartir, digamos a nivel general, vamos a hacer un barrido rápido de la implementación. Como les decía en la sesión de trabajo, pues lograremos implementar un poco mejor y vamos a iniciar, digamos a grosso modo, mostrándome, confirman por su pantalla. Necesito que me confirmen que ya están viendo la resolución, ¿cierto? En este caso, la normativa está aterrizada en el decreto 1072 del 2015. ¿Ya todos lo están observando? Sí, profe. Recuerden que me pueden confirmar con la opción de levantar la mano, los que están con la cámara, pues con la manito, ¿cierto? Para que me confirmen y yo tenga certeza de que ustedes sí están observando. ¿Listo? Ok, entonces, como me confirman que sí están viendo ya el decreto, les decía que en el 2015, ¿cierto? Fue consolidado y se pidió a través de la Presidencia de la República el decreto único reglamentario del sector trabajo. Que esto fue básicamente un trabajo que agrupó toda una normativa colombiana que tiene por objeto, y ya se los voy a mostrar, ¿cierto? Establecer, digamos, toda esa reglamentación o toda esa normativa asociada al sector trabajo, y que en particular en su capítulo 6 estableció la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Digamos que fue un trabajo bastante arduo y complejo que permitió hoy en día tener, como respetuosamente lo he llamado yo, la Biblia del sector trabajo y principalmente las reglas particulares de cómo hoy en día las empresas deben comportarse en lo que corresponde al sector de trabajo, pues, principalmente, y lo asociado a la seguridad. ¿Cierto? Aquí hay una serie de consideraciones, pero principalmente vamos a este aspecto fundamental, que es el objeto y el ámbito de aplicación. Siempre que nosotros en temas normativos nos expongan una norma, un decreto, una resolución, una ley, yo sé que ustedes en formación más adelante en la guía de legislación lo van a complementar y lo van a revisar mucho más en detalle. Lo principal que nosotros debemos, además de las consideraciones que son las leyes previas o las bases de las nuevas normas que se establecen en Colombia, en caso de seguridad y salud en el trabajo, vamos a revisar este aspecto. Primero, el objeto, que digamos es la razón de ser de la norma, y segundo, el ámbito de aplicación, es decir, el alcance que éste va a tener. Objeto, mire, si se dan cuenta,
como se los mencionaba, es compilar toda la normatividad vigente que estaba asociada al sector trabajo. ¿Esto para qué? Básicamente para poder en un solo espacio hacer cumplir las leyes. Es decir, en este caso tomamos todo el conjunto de leyes asociadas al trabajo y las agrupamos aquí para que de una u otra manera todos nos direccionáramos en un mismo sentido. Y segundo, mire que esto va a aplicar o el alcance que tiene dentro de, digamos, la ley colombiana, es las entidades asociadas al sector trabajo, así como todas aquellas relaciones jurídicas derivadas de los vínculos laborales, a personas naturales o personas jurídicas. Cuando tengan la oportunidad de revisar la legislación colombiana, ustedes sabrán, yo siempre hago énfasis en el tema de que muchas veces las normas, digamos, en su estructura, están siendo aplicadas por las empresas que están formalizadas, pero que en la práctica debemos desarrollarlas todas las personas y todas las empresas, sean formales o informales. Miren que dentro del ámbito de aplicación nos dicen, hombre, todo aquello que se asemeje a una relación laboral, de una u otra manera debe dar cumplimiento a esto, ¿cierto? Puede que yo hoy en día en mi organización, en mi empresa que no está formalizada, de pronto es, digamos, es una pequeña empresa, una mediana empresa que de pronto hoy en día no tiene ese carácter formal, pero finalmente debe acogerse o aplicarse a las leyes que están establecidas en Colombia, ¿cierto? Entonces, este decreto compiló, agrupó y estableció una guía, una dirección única frente a todo lo que se debe establecer en materia de trabajo. Y en su capítulo 6 estableció lo correspondiente a y salud, que se lo buscar el capítulo 6. Vamos a buscarlo aquí rápidamente, ¿cierto? Permítanme, ya les muestro. Saben que entonces ya dentro del decreto 1072 está inmerso en el capítulo 6 lo correspondiente a la seguridad y la salud en el trabajo, lo que ustedes hoy en día utilizan como herramienta base para la implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Permítanme un segundito que esto se quedó aquí un poco bloqueado. Que tengo más de una ventana y siempre suele pasar. Entonces les decía que en este espacio, en este decreto, en su parte del capítulo 6, establecieron lo que es la implementación del sistema de trabajo y que lo que nosotros como empresas debemos empezar a implementar. Establecieron, mire que desde el 2015 ya estamos en el 2001, estamos hablando de casi 6 años, en los cuales ya salió una norma, dieron unos plazos pendientes y que hoy en día se debe estar aplicando. ¿Listo? Déjenme aquí, capítulo 6. Aquí me busca. La búsqueda. Disculpen aquí un poco lento esto hoy. Bueno, mientras, permítale, les voy compartiendo otra ventana. Me confirman, por favor. Dejen que ya haga el cambio de la ventana y ustedes me confirman. Está un poco lento el tema del internet. Igual la idea, en la sesión de trabajo de mañana reforzaremos o digamos, hacemos un repaso rápido de lo presentado el día de hoy.
Me confirman que ya estén viendo una presentación en PowerPoint. Recuerden manito arriba para que yo validar que sí lo están viendo. Los compañeros que no han levantado la manito. Ok, entonces miren, mientras allá carga la norma, como tal, la estructura, yo se les voy a presentar rápidamente de cómo está establecido el sistema de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Básicamente, como toda norma o toda regulación, debe partir de una política. El sistema de seguridad y salud en el trabajo no es la excepción. En ese capítulo 6 nos dicen que hoy en día hay una obligatoriedad, surgió después del decreto 57, ¿cierto? En que nos dicen, hombre, hoy en día las empresas todas están obligadas a implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hoy la empresa se adapta a esa normativa que es bastante amplia y que es bastante compleja frente a la aplicabilidad o la aplicabilidad que debe tener dentro de la organización? Es decir, cómo nosotros en los procesos, en las actividades que venimos desarrollando, las podemos adaptar a esto que nos pide la nueva norma. Frente a eso, digamos, la norma, en su capítulo 6, nos define estructura en la cual partimos de una política en la cual nosotros impartimos o establecemos las directrices, ese faro a seguir frente a qué buscamos dentro de nuestra empresa controlar, ¿cierto? Recuerden que en temas de seguridad y salud en el trabajo nosotros debemos tener presente una cosa. Dependiendo del sector, dependiendo de la actividad económica, del objeto social que desarrolla la empresa, estaremos al frente o en la presencia de diferentes peligros y de riesgos, ¿cierto? Frente a eso que yo desarrollo como empresa, como organización, yo debo orientar mi política. Parte de un análisis principal en la cual nosotros, digamos, evaluamos y en esa valoración identificamos cuáles son aquellos riesgos que tienen alta probabilidad de generar un impacto negativo sobre mi organización. Y frente a eso yo construyo una política que puede estar orientada, por ejemplo, a un manejo de un riesgo económico, de un riesgo físico, de un riesgo psicosocial, ¿sí? Todo estará en función de los riesgos que yo identifique están presentes dentro de el desarrollo de mis actividades como tal y como empresa, ¿cierto? Desde esa política se establece cómo va a funcionar dentro de la organización y en base a eso se establece una planificación. Y esa planificación no es más que la construcción de una serie de actividades con unos responsables y unos tiempos pertinentes para el desarrollo de las mismas. Esa planeación o planificación de esas actividades me va a construir todo ese conjunto de actividades que yo debo desarrollar para dar cumplimiento a lo que me pide la norma. Por ejemplo, esas actividades de revisar, yo haga una identificación de los peligros, yo haga una valoración de las condiciones de salud del personal, que me pida que yo haga algunos estudios ambientales, estudios de salud de las personas, yo desarrolle una serie de capacitaciones, una serie de competencias, de formaciones, en fin. Yo de pronto también dentro de esa planificación requiera recursos, requiera mejoras locativas, mejoras de infraestructura, cambios organizacionales, cambios de métodos, ¿sí? Esa planificación me va a entregar eso. Y ahí nosotros dentro del área de seguridad y salud en el trabajo, digamos, aportamos cómo vamos a empezar a trabajar la serie de actividades que nos ayuden a minimizar las afectaciones o las posibles afectaciones que están sufriendo nuestros trabajadores dentro del sitio de trabajo. Y que eso también nos ayuden a mitigar o a que no se me presenten a futuro, en el corto plazo, enfermedades laborales asociadas a esas tareas que realizan mis empleados, ¿cierto? Finalmente, como les decía, se estructuran toda esa serie de actividades y pasamos a una ejecución, a una aplicación de esas actividades. Posterior a eso, si nosotros dijimos que íbamos a hacer en el año 2 estudios ambientales, hagamos los estudios. Si no los alcanzamos a hacer en el proceso de verificación, empezamos a revisar, y en el proceso de auditoría también en conjunto, empezamos a revisar qué falló dentro de mi planeación y por qué no logré esa planificación. Todos los sistemas hoy en día, sea de gestión de seguridad en el trabajo, de calidad, un sistema ambiental, un sistema de información, un sistema de control de riesgo, todo
hoy en día funciona bajo un enfoque, el enfoque de la mejora continua. La mejora continua está orientada básicamente en que yo debo analizar, ¿cierto?, a través del ciclo PHBA, algunos de pronto lo han conocido o lo han escuchado, del planear, hacer, verificar y actuar. Es decir, es un ciclo continuo que me permite estar evaluando constantemente como empresa cómo estoy funcionando en pro de ese objetivo que estoy buscando. En este caso, dentro de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, yo pueda estar identificando, valorando y controlando y mitigando los factores de riesgo. Y yo planifiqué una serie de actividades, verificar qué pasó, por qué no las cumplí, qué sucedió, fue que no planifiqué bien los recursos, no contaba con el personal, en fin. Empezamos a, de una otra manera, hacer una autoevaluación de qué está sucediendo y por qué no estoy logrando los objetivos. O en el mejor de los casos, que sí los estoy logrando, pero que siempre existirá una mejor forma de poder hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, digamos que el sistema de seguridad y salud en el trabajo también funciona así, bajo ese esquema. Entonces, miren que la parte final es mejoramiento, es decir, yo me propongo algo como empresa, como organización, lo empiezo a estructurar, lo empiezo a ejecutar, verifico que se cumplan esos objetivos y busco siempre la mejora. Esto me va a llevar a que constantemente yo evalúe las condiciones de mi sitio de trabajo. Y de una otra manera, o de un ejemplo bastante sencillo, se lo voy a poner. Nosotros en el sitio de trabajo, o cuando estamos en las sesiones físicas presenciales, yo siempre les pongo el tema del piso que tenga un desnivel o una grieta o un hueco, ¿cierto? Cuando yo ejerzo un control, porque ya ustedes conocen algunos de los métodos de control, yo hago una reparación locativa, ¿cierto? Actúo sobre, uno, el peligro, sobre la fuente, puedo actuar sobre el medio o actúo sobre el individuo, ¿cierto? Eso ya lo hemos trabajado. Si yo hago esa reparación, cuando yo haga una segunda evaluación del peligro, el factor de riesgo asociado, ya deben cambiarme las condiciones, ¿cierto? De que yo pasé de un riesgo mayor a un riesgo menor, porque quizás la reparación locativa sí me ayudó a disminuir la posibilidad de una afectación de un trabajador, de un individuo, pero quizás estoy generando una menor o una mayor, o quizás cambie el riesgo. Entonces, miren que el sistema nos lleva a que nos planteemos que dentro de los sistemas de gestión siempre tenemos que hacer ese ciclo de mejora, en el cual, a pesar de que yo implemente un control, una mejora, ¿cierto?, una sustitución, una eliminación, yo debo seguir evaluando hasta lograr el mínimo de afectación y lograr que las condiciones dentro del sitio de trabajo sean las mejores. No hay sitios perfectos, no hay empresas perfectas. Lo que buscamos es minimizar, que sea mínima la afectación que yo voy a tener sobre mi individuo y que las condiciones del sitio de trabajo cada día estén mucho mejor. Frente a esto, el sistema de gestión que me dice, hombre, en su definición técnica dice, es un proceso lógico y por etapas. Y aquí se lo estoy mostrando nuevamente, planear, hacer, verificar y actuar bajo el ciclo de Deming, del PHBA, el ciclo de la mejora continua, en el cual nosotros, basados en esa mejora, vamos a empezar a controlar todos aquellos riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Bajo la norma se establecieron unas obligaciones, es decir, hoy en día nosotros las empresas, los trabajadores nos dan unas responsabilidades frente a esa planeación, sobre ese hacer, sobre ese verificar y sobre ese actuar. Esto está estructurado dentro de la norma. Ahorita, déjenme que yo creo que aquí ya me cargó. Les voy a mostrar. Permítanme que ya estoy haciendo el cambio de pantalla. Me confirman cuando ya estén viendo nuevamente el decreto 1072. Manito arriba si ya lo están evidenciando, por favor.
Ok, entonces miren, les mencionaba que esta articulación dentro del decreto 1072 nos dijeron, bueno, listo, dentro de todas las normas del trabajo, del sector trabajo, nosotros debemos procurar eso que hemos venido implementando, que hemos venido trabajando a través de una serie o conjunto de normas anteriores. Compilémoslo en este y empecemos a trabajar lo que se llama el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice? Hombre, definamos unas directrices de obligatorio cumplimiento. Vean, esta es una palabra clave. Obligatorio cumplimiento. ¿Para qué? Para que todas las empresas entiendan lo que se conoce como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿A quién aplica? Mire, empleadores privados, los contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial, administrativo, organizaciones de economía solidaria, sector cooperativo, de servicios temporales, tiene cobertura de los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. Y miren que básicamente aquí nos están diciendo todos debemos implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo y todos estamos obligados a cumplir. Es una norma, es una ley colombiana y en base a eso nosotros digamos que el Ministerio del Trabajo tiene la obligación de hacer seguimiento sobre esas empresas y sobre todas las personas que hoy en día trabajan como contratistas, como cooperativa, como independientes, ¿sí? De que se estén cumpliendo. De tema, hombre, nos dicen, ustedes hoy en día en las organizaciones y ahí en la labor en la que ustedes van a trabajar, es que ustedes ayuden a que esta norma, ¿cierto?, se formalice o se fundamente dentro de las organizaciones. Y frente a eso, nosotros dentro de esa planeación, de esa planificación, debemos entregar unas obligaciones, tanto para el empleador como para el trabajador. Y nosotros allí debemos entonces, primero, vamos a revisar rápidamente qué obligaciones tiene el empleador, qué debe promover, conseguir, entregar, controlar, para que la empresa en realidad, desde la cabeza, como siempre le llamo yo, ayude y contribuya a lo que el sistema y a lo que la norma me pide, a lo que en realidad la organización está requiriendo para controlar sus riesgos, ¿cierto? Entonces, inicialmente, ojo, se los mencioné ahorita. ¿Alguien va a hacer alguna consulta? Que vi que levantaron la mano. O hasta el momento todo claro o es muy rápido. Avísenme porque de todas maneras lo interesante y lo importante aquí es que ustedes les queden claros los conceptos. ¿Dudas, preguntas o todo claro? Si es manito arriba porque todos están claros. Una pregunta, profe. Señor, cuénteme. Profe, mire, o sea que obligatoriamente todas las empresas hoy en día tienen que brindarle al empleado una seguridad eficaz y al empleado. O sea, de que el empleado esté en óptimas condiciones de salud, mentalmente, físicamente y laboralmente. Sí, precisamente lo que busca esta implementación de esta norma es que hoy en día las condiciones laborales, en el caso particular de la seguridad y la salud, sean mejores, ¿cierto? Lo que estamos buscando es menor accidentalidad, menores enfermedades, ¿cierto? Eso es lo que buscamos. Esta norma, digamos, yo les decía inicialmente que es compleja porque nos empieza a vincular a todos y frente a eso todos somos actores para que esto se logre como objetivo propio de la naturaleza de la empresa. Y es que, listo, hay actividades, hay tareas, hay cosas que yo necesito realizar que implican o que tienen inmersamente un peligro. Y en base a ese peligro está la posibilidad de ese riesgo y que ese riesgo me puede llevar a una afectación. Entonces, lo que yo estoy buscando es que con la implementación de este sistema, la empresa empiece a revisar qué debe hacer para que ese trabajador que se va a poner a ese peligro, a ese posible riesgo, no se vea afectado.
Es lo que yo les decía, lo que no debemos buscar en las empresas es normalizar los riesgos. Es decir, aquí esto es normal y si pasa o no pasa, pues ya nos da igual. No, a eso no. Debemos llegar a mejorar las condiciones del sitio de trabajo, ¿cierto? Recuerden silenciar sus micrófonos porque el audio nos pega a todo, decirlo de alguna manera. Entonces, miren que dentro de esta estructuración de esta norma nos dijeron, bueno, listo, usted empleador va a tener unas obligaciones y usted trabajador va a tener otras. Vamos a listar rápidamente las obligaciones que tiene el empleador. Como primera medida, lo que les dije, el empleador tiene que definir, firmar y divulgar, es decir, dar a conocer en materia de seguridad y salud en el trabajo qué va a hacer. Por ejemplo, si en mi empresa es una empresa que el factor de riesgo, por ejemplo, de mayor impacto es las posturas o las malas posturas, ¿cierto? Dentro de esa política yo estoy orientando a que se evite las enfermedades asociadas a los riesgos económicos, ¿cierto? O si yo manipulo sustancias químicas, está la presencia de muchos vapores, gases, líquidos, sólidos, que son sustancias químicas contaminantes que me pueden afectar la salud, yo estoy orientando dentro de esa política, es decir, dentro de ese conjunto de actividades que yo voy a desarrollar en mi empresa, a mitigar, ¿cierto? Y a minimizar que las afectaciones por las sustancias químicas las estén recibiendo mis trabajadores. Cuando estemos más adelante, y espero que yo los esté acompañando allí, cuando veamos higiene, vemos muchos casos prácticos que involucran sustancias químicas y que la política, en el caso de esas empresas, está orientado a eso, a mitigar o a minimizar esas afectaciones por esa manipulación, por esos químicos presentes en el sitio de trabajo y en el ambiente de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso en primera instancia como obligación. Segundo, debemos rendir cuenta, pues, en muchos casos, pues el mismo empleador o el gerente o el administrador es el dueño de la empresa, pero en otros casos no. Y frente a eso el sistema me dice, hombre, usted debe rendir cuenta. Cuando hablamos de rendir cuenta, dentro de esa planificación, yo como empleador, yo voy a establecer unos recursos, voy a establecer unos tiempos, voy a hacer unos seguimientos, voy a lograr unas mejoras. Frente a eso yo tengo que evaluar si fueron funcionales, si lograron el objetivo, si se pudo dar esa solución frente a lo que yo estoy evaluando en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tercero, clave y fundamental, yo debo revisar qué requisitos me aplican de tipo normativo. Si, por ejemplo, en el caso normativo, me pide que la empresa tiene que estar regulada, en este caso registrada. Dos, mis trabajadores deben tener sus contratos laborales, deben tener sus prestaciones sociales, su afiliación a su sistema de seguridad social, que implica la salud, pensión, riesgo, ¿cierto? Yo debo entregar la dotación. Son temas normativos que me aplican. En algunos otros casos, por ejemplo, hay otras normas que deben cumplir, como por ejemplo, si me piden que yo tenga unas mediciones ambientales, si me piden que yo tenga un permiso para emisiones, para vertimientos, para transporte, yo, todo lo que esté asociado a mi actividad y a mi objeto de mi actividad económica y que implique el cumplimiento, yo debo tener eso bien claro, cómo me aplica y cómo yo lo voy a trabajar dentro de mi organización. Entonces, el sistema me dice, vea qué norma le aplique y frente a eso, cúmplala. Y cómo ese cumplimiento me ayuda a la seguridad y la salud en el trabajo. Cuarto, y esto es fundamental, y esto también ustedes ayudan en la elaboración y en la ejecución del plan de trabajo anual. Todos los años las empresas deben establecer este plan de trabajo anual. Y para sorpresa de todos, lo deben estructurar en diciembre. Siempre tenemos que en diciembre estar proyectándolo y creo que todavía está como obligación reportarlo ante la ARL, que de una u otra manera la ARL evalúe. De hecho, en la norma del año pasado también finalizando cambió frente a lo que era el proceso de la autoevaluación para que verifiquemos el cumplimiento de estos criterios que me impusieron bajo la resolución 0312 de 2019, que son los estándares mínimos. Yo decir, bueno, listo, ¿qué tanto estoy cumpliendo?
qué estoy dejando de cumplir de esos estándares que me apliquen bajo el establecimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Mañana, bajo un video bastante corto y sencillo, pero bastante sustancial, ustedes evidenciarán cuáles son los cumplimientos que deben tener cada empresa de acuerdo al nivel de riesgo y a la actividad económica que desarrolla. De este plan de trabajo anual, yo debo también establecer cómo va a ser la participación de los trabajadores. Finalmente, son los que van a estar vinculados o son los que van a estar desarrollando ciertas actividades que pueden ocasionar fuentes de peligro, ¿cierto? Que se pueden ver afectados por accidentes o por enfermedades. Asimismo, como empresa, como empleador, yo debo asignar y comunicar quiénes son los responsables. En el caso particular, la norma me dice que al sistema debe haber un responsable y ese responsable debe cumplir unos requisitos. Y más adelante les voy a mostrar, o en la sesión de trabajo mañana, la tabla. Dependiendo del nivel de riesgo, será el técnico, será el tecnólogo y tendrá un alcance diferente. Algunos podrán diseñar e implementar, otros edificarán el sistema, otros simplemente auditarán, otros simplemente tendrán el diseño, ¿sí? Dependiendo el alcance y dependiendo del tipo de empresa, hay un requisito propio de la persona que va a estar al frente del sistema de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de ustedes, dentro de la formación que SENSA les ofrece, como técnicos, llegan hasta el diseño y hasta la implementación, es decir, apoyo a la implementación. No están dentro de su competencia aún el poder estructurar o firmar como tal todo el plan de trabajo dentro del sistema o estar al frente del sistema. Más adelante, con otras competencias que se pueden ir desarrollando, ustedes estarán al frente de toda la construcción de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Asimismo, entonces, el empleador podrá o tiene dentro de sus obligaciones, ¿cierto?, poder definir y asignar recursos. Hoy en día en las empresas pues se requiere, se hace necesario que ustedes o que ese empleador suministre esos elementos con los cuales vamos a trabajar, ¿cierto? Permítanme un segundito. Entonces se deben asignar unos recursos, sea técnico, de personal, financiero, de infraestructura. El empleador debe definir y debe poner a disposición de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo recursos. Asimismo, debe gestionar los peligros y los riesgos, como les decía. Solamente con la estructuración del objeto social o de la actividad económica que desarrolla la empresa, se deben revisar qué peligros y qué riesgos están asociados a esa actividad, que ya son conocidos. Si no, debe empezar a evaluarlos y más adelante vamos a ver cómo se evalúan y se identifican. Asimismo, debe manejar dentro de sus obligaciones siempre promover la prevención y la promoción de los riesgos laborales. Mañana veremos en la sesión de trabajo los riesgos. Les voy a regalar un formato, se los voy a compartir para que ustedes se los empiecen a apropiar y a aprender. Asimismo, estará al frente de la dirección del sistema. Es quien dirige esto. Finalmente es el interesado, el empleador es el más interesado en que, uno, se dé cumplimiento a la normativa que aplica, y dos, que esto funcione. Ven que lo que estamos hablando es de asignar recursos, establecer una planeación, hacer unas mejoras, cumplir una normativa. Frente a eso, el empleador es el más interesado en que esto funcione. ¿Alguien levantó la mano? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. A nivel general, estas son... Sí, cuénteme. ¿Será que todavía falta mucho? Lo que pasa es que acá donde yo vivo no hay señal y estoy por acá en un monte cogiendo la señal. Entonces, como ya está de noche, entonces quería saber. No, ya hoy la sesión de trabajo es un poco más corta, máximo 6:10, 6:15 por mucho. Igual como les decía, mañana en la sesión hacemos un barrido rápido de esto
y continuamos con otra temática, ¿listo? Igual como es normal, si se tienen que desconectar, ustedes saben que esto queda grabado y se monta en la plataforma. ¿Ok? Profe. Entonces, así como le entregamos obligaciones al empleador, señor. No, continúe. Le entregamos unas responsabilidades al trabajador. La primera, fundamental, está muy asociado al principio del autocuidado. Nosotros los trabajadores debemos propender por nuestra salud, porque esas condiciones en el sitio de trabajo sean las más óptimas. Una obligación que tenemos es procurar nuestro cuidado integral de la salud, como lo mencionaba un compañero ahorita, ese bienestar físico, mental y social. 2, suministrar de forma clara y veraz cuál es el estado de nuestra salud, ¿cierto? Porque finalmente las valoraciones médicas nos determinarán si en realidad una persona es apta o no para desarrollar una tarea o una labor. Y es muy fácil identificar si una persona o no venía con una afectación previa de pronto a otro sitio de trabajo, producto de pronto de un accidente general, de una enfermedad general, ¿cierto? Tercero, una obligación fundamental, así como el empleador también debe cumplir una normativa legal aplicable, pues yo dentro del sistema debo cumplir todas las normas, procedimientos, protocolos, instrucciones que se establezcan dentro de él. Es decir, si usted le empiezan a regular o a controlar, es la mejor palabra para esto, bajo unos procedimientos, bajo unos protocolos, usted lo que tiene que hacer es simplemente cumplir, ¿cierto? Eso es una obligación que tenemos como empleados dentro del sistema, además de participar activamente en cualquier actividad asociada a la salud y a la seguridad, porque es una de la quinta obligación que tiene el trabajador, ¿cierto? Principalmente, también informar de los peligros y de los riesgos que están asociados a la labor. Quizás de pronto una primera verificación, una primera valoración, en una primera revisión de la organización, puede que se nos pasen algunos riesgos, algunos peligros que están presentes dentro del sitio de trabajo. Puede suceder, pero como les decía inicialmente, esto es un ciclo de mejora continua en cual constantemente hacemos una evaluación de la empresa y principalmente de los peligros y de los riesgos que están asociados. De que yo cuando implemente un proceso nuevo, una actividad nueva, un sitio de trabajo nuevo, una sede, una sucursal, una mejora locativa, los riesgos y los peligros me cambien. Y frente a esto yo debo estar oportunamente informando de esos cambios, o si yo identifico un peligro que quizás no se estaba evaluando o no se estaba controlando, ¿cierto? Entonces yo no debo esperar que surja o que pase la afectación, ¿cierto?, de un trabajador, de un compañero, para yo decir, hombre, aquí yo estoy considerando que existe un peligro asociado a esta nueva estructura que colocaron, a este nuevo procedimiento, veo que esta nueva infraestructura locativa no cumple ciertas condiciones y frente a eso yo debo ir reportando e informando para empezar a generar los controles que nos ayuden a controlar esos peligros y esos riesgos asociados ahí. ¿Listo? Y como les decía, fundamental, se establecen una política, se establecen unos objetivos y ustedes como trabajadores debemos cumplirlo. El sistema que busca, pues busca que todos tengamos unas condiciones seguras dentro del sitio de trabajo. ¿Qué busca este sistema? Hombre, que usted, como trabajador, de una otra manera, tenga claro cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos en este sitio. Frente a ellos, conozca cuáles son los controles que se están trabajando, cuáles son los controles que se están enviando y que yo cumpla eso que me piden que cumpla. Tan sencillo como eso. Si me establecen un protocolo instructivo, una norma, una regulación, yo deba cumplir. Es decir, yo deba acatar esa norma. Recuerden, perdón, que aquí influye mucho lo que hemos trabajado en las sesiones esenciales, lo que consideramos actos inseguros. El empleador puede poner a decisión mejores infraestructuras, los mejores procedimientos, identificar, disponer de recursos, pero si yo no acato las normas
que este mismo impone, pues yo voy a generar fuentes de peligro. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ninguna. Bueno, ok. Entonces, ¿qué pasos debo seguir? Primero, para poder implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo de forma eficiente y efectiva. Esto es un instructivo que entregó el ministerio, que ahorita se los voy a compartir y se los voy a dejar como material de apoyo. Mañana que terminemos la sesión presencial, pues yo se los comparto y se los subo como un documento de apoyo dentro de la plataforma Q10. El ministerio se desarrolló una guía fácil de la implementación. Nos dice, el primer paso que debemos hacer es una evaluación inicial. Debemos conocer qué existe dentro de nuestro sitio de trabajo, qué hace falta, y frente a eso planificamos, ¿cierto? Como segunda etapa fundamental, identificamos los peligros que están asociados. Además de identificar, debemos evaluar y valorar. Es decir, empezamos de una otra manera, a ponerle el grado de afectación que puede generar dentro de mi sitio de trabajo. Es decir, una vez yo identifique, bueno, listo, aquí está un peligro, valoro, evalúo y propongo. Dentro de esa proposición, pues estarán esas medidas de prevención y control. Si ustedes ven aquí al final dice jerarquización, es decir, y como les mencionaba ahora rato, yo debo, dentro de esa cantidad de factores de riesgo, debo decir, bueno, listo, que es el que genera mayor impacto negativo sobre mi actividad, sobre mi empresa, y este factor de riesgo. Y empiezo a trabajar sobre ese y empezamos a bajar para acá, digamos, evaluar y controlar todos. Ningún factor de riesgo es de menor importancia que otro. Solamente que, digamos que empezamos a poder controlarlos de forma más rápido sobre aquellos que tienen un mayor impacto negativo sobre mi organización. Siguiente paso que me dice, hombre, establezca la política y establezca los objetivos. ¿Qué va a buscar dentro de esto? La política es el norte, es la orientación. Los objetivos es lo que yo espero lograr dentro del sistema. ¿Qué compromisos me voy a poner? ¿Qué es lo que espero lograr? ¿Cierto? Cuarto, establezca su plan de trabajo. Diseñe cómo quiere ese sistema funcione. Y miren que a nivel general nos dicen, evalúe, identifique, haga el seguimiento, revise los resultados, haga revisiones, proponga acciones preventivas, proponga acciones correctivas y empiece a mejorar. Eso lo estructuro dentro de mi planeación para la ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hago? Quinto paso, empiezo un programa de capacitación, de información, de entrenamiento, de inducción, de reinducción. Esto me lo piden todos los años. Y es que los riesgos siempre van a estar presentes. En las empresas, los peligros cada día, cualquier elemento, cualquier proceso puede tener inmerso fuentes de peligro. Y frente a eso yo debo empezar a evaluar, ¿cierto? Debo empezar a capacitar, debo empezar a entrenar para que mis trabajadores conozcan cómo vamos a controlar. Ahí empezamos a evaluar cuáles son las fortalezas de las personas, qué debilidades tienen, cómo voy a empezar a fortalecerlas, qué debo hacer. Reviso en detalle qué actividades realizan las personas y frente a eso, qué debo fortalecer de cada una en particular. Si de pronto hay un proceso que está desarrollándose de forma equivocada, de forma errada, ahí también actúo. ¿Listo? Siguiente paso. Empiezo a prepararme y a prevenir frente a emergencias. En seguridad 2, empezamos a revisar lo que son los planes de emergencia y de contingencia. Dentro de las empresas hay situaciones externas ajenas a mi operatividad que me pueden llevar a afectaciones de salud. Por ejemplo, un incendio, nadie sabe cuándo va a ocurrir. Un derrumbe, una falla geológica que me pueda generar un impacto negativo sobre mi organización. Y frente a eso, empezamos también a contemplar dentro del sistema cómo me preparo para ese posible escenario que puede suceder. Es una posibilidad también, pero dentro de esa posibilidad yo tenga contemplado un control, un plan que me ayude a que esa afectación o ese impacto negativo que va a surgir sobre mi empresa sea el menor, para evitar las pérdidas económicas, para evitar
de personas, ¿cierto? Para que mi actividad no cese o no pare, es decir, para que yo tenga, en el caso de que surja cualquiera de esas emergencias, yo tenga esa contingencia o ese plan B que me permita seguir haciendo lo que sé hacer como empresa, ¿cierto? Me empieza a que yo me prepare para eso. Finalmente, en el caso de que se presenten incidentes, accidentes, enfermedades laborales, que yo sepa cómo se deben investigar y existen unas metodologías, unos métodos, ¿cierto?, que me ayudan a evaluar qué pasó, qué sucedió. Y ahí encontramos la espina de pescado, el diagrama causa-efecto, la lluvia de ideas, por ahí está la labor de causa. Me ayudan a evaluar, en el caso de un accidente, qué pasó, cuándo sucedió, qué hice, cómo lo voy a controlar, cómo empiezo a retroalimentar a mis trabajadores para que no se repita. Esto cuando lleguemos a, digamos, en seguridad 1 o seguridad 2, esto lo tomamos un poco más ampliamente porque allí empezamos a revisar cómo se debe reportar un accidente, cómo lo debemos hacer, qué debemos tener en cuenta, ¿cierto? Para que en un futuro o en el corto plazo no se vuelva a repetir. Y si se repite, ya yo sé cómo actuar. Lo que se espera es que de los accidentes salgan controles, que se haga una lección aprendida tanto para el empleador como para el trabajador. Es decir, que empecemos a conocer cómo se puede presentar dentro del sitio de trabajo. Asimismo, empezamos a establecer criterios para la adquisición de bienes y servicios. Esto está orientado básicamente a esos elementos externos que me ayudan al desarrollo de mi actividad económica. Los proveedores, los contratistas, los agentes externos, los intermediarios, el Estado, aquellas personas, la competencia, aquella parte interesada, ¿cierto? Yo debo empezar a controlar que ese agente externo no ponga en riesgo mi actividad y que yo pueda controlar las acciones que éstas realizan dentro de mi organización o que realizan en nombre de mi organización. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo, dentro de mi empresa, yo utilizo la logística de transporte terrestre, de carga, de material, y yo tengo una flota de 10 vehículos, pero por mi actividad económica requiero expandir y yo contrato 2 vehículos más adicionales. Yo los 10 vehículos ya los tengo controlados, los tengo analizados, pero esos 2, ¿qué pasaría si surge un accidente? ¿Qué pasaría si en el transporte de productos de mi empresa existe un desastre, una emergencia? ¿Cómo reacciono o cómo controlo yo eso? De frente a eso también me dicen, bueno, listo, ese externo que trabaja en nombre tuyo también empieza a controlar. Entonces dicen adquisición de bienes y servicios. Puede ser productos que puedan poner en riesgo la salud o la integridad, materias primas, externos contratistas, ¿sí? Frente a eso me dicen también, ojo, tenga el criterio propio para que esto no le afecte su sistema de gestión. Asimismo, y un paso fundamental, lo hablamos dentro del ciclo de la mejora, medir y evaluar. Y frente a eso nosotros, el sistema, tenemos que constantemente ver que esas actividades que yo planeé, eso que yo dije que iba a ejecutar, que eso que yo dije que iba a hacer, en realidad lo hice. Y que al momento de hacerlo, logró el objetivo. Porque yo pueda que me planeé, realice, pero no logro el objetivo. Y se lo voy a poner sencillamente. Implemento un nuevo proceso dentro de mi organización. Capacito al empleado. Pero resulta que esa capacitación no logró el objetivo porque la persona sigue cometiendo errores, no se sabe el procedimiento, hace las cosas equivocadamente, pone en riesgo, genera peligros. ¿Sí? Entonces, ahí es donde me pide el sistema, empieza a medir y empieza a evaluar que eso que usted dijo que iba a cumplir, empieza a verificar que en realidad tenga el resultado que usted espera. Finalmente, me dice que el sistema debe promover, debe establecer acciones preventivas o correctivas. Cuando ya identifico que algo pasa, que ya sucedió, que ya lo que hago es una acción correctiva, corrijo. Pero
como el sistema me pide que yo constantemente esté haciendo seguimientos, evaluaciones, mediciones, puedo decir, oiga, antes de que esto pase, de que este peligro se me materialice, vamos a establecer este control y que finalmente este control me ayuda a corregir y a prevenir que ese peligro se materialice. Es decir, evite que el accidente suceda. ¿Hasta ahí dudas o preguntas? No, profe, Señor, no, lo que yo no alcancé a entender es que, o sea, ahí dice lo que usted pasó primero, o sea que si las empresas hoy en día no, como por ejemplo, no le dictan al empleado cuando entra nuevo una capacitación o una capacitación para que aprenda rápido el manejo ¿cómo es que de lo que va, del área que le toca o la función que le toca hacer? Es muy probable que pueda tener, ¿cómo es que? Problemas en las funciones laborales. bueno, vamos a aterrizar la idea del compañero. Sí, eso que usted menciona es muy cierto. Dentro de la norma y dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo me piden, listo, usted va a tener personal que va a desarrollar actividades, procesos, ¿cierto? Va a hacer unas labores. Si esa persona no tiene la competencia se evalúa desde tres aspectos: la formación, la educación, la experiencia. Si yo no tengo ninguno de esos tres, yo como empresa, ¿cierto? Bajo el sistema de seguridad y salud en el trabajo me dice, logre la competencia. Recuerden, ahí capacitación me lleva a educación, es decir, a un conocimiento, pero también debo realizar entrenamiento para que ese conocimiento se ponga en práctica. Entonces, hay que evaluar. Si yo, por ejemplo, tengo un proceso productivo y la persona no tiene ni el entrenamiento ni la educación para desarrollarlo, lo más probable, existe una alta probabilidad de que esa persona cometa errores y frente a esos errores se vean reflejados bajo accidentes de trabajo, bajo enfermedades, bajo afectaciones de la misma organización en cuanto a costos económicos, por ejemplo, un daño en un producto, en un servicio, en un material, en una infraestructura. Entonces, la norma que me dice, hombre, hay trabajadores, son los que van a desarrollar tus actividades. Evalúe y garantice que estos tengan la capacitación y el entrenamiento. Si esto no es así, usted empieza a trabajar sobre eso. Y dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, todos los años nos dan las charlas, nos dan los entrenamientos, nos dan la capacitación, logramos la formación. Hay actividades, por ejemplo, el sector construcción nos pide que el operario, el obrero, ya tenga un curso de trabajo en altura. Nos pide que sepa manipulación de sustancias químicas, que sepa, por ejemplo, de manejo defensivo, que conozca de manejo de extintores. Son formaciones, entrenamientos que ayuden a que los riesgos o los accidentes sean menores. Entonces, hoy en día las empresas, compañero, como usted lo menciona, tienen una obligación adicional, y es que empecemos a evaluar las personas, no por su capacidad, sino la posibilidad que tienen ellos de hacer afectaciones, y frente a esto trabajemos. Entonces, queremos decirle al trabajador, listo, yo noto una falencia, porque quizás el proceso es nuevo, porque desconocía de cómo se debe desarrollar la tarea, y frente a eso yo empiezo a formar o a capacitar, o a entrenar si requiere entrenamiento, para que esa competencia se logre y el desarrollo de la tarea o de la actividad se logre sin que se vea afectada, digamos, el compañero, el sitio de trabajo o la misma persona. Entonces, sí estamos llamados dentro de este sistema de las personas que realizan esta labor, que nosotros
revisemos si cumplen o no esa competencia y frente a eso empecemos a trabajar sobre ella. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? No, Okay. Vamos a seguir rápidamente, voy a hacer un bosqueo rápido con los estándares mínimos. Esta es la norma 0312 de 2019. Voy a saltarme un pedazo de los estándares, porque mañana lo vamos a ver más en detalle. Y yo les decía que dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, la norma estableció los requisitos de las personas que deben estar al frente de este sistema, ¿cierto? Y aquí se los voy a mostrar rápidamente. No ha cambiado, se sigue manteniendo igual. Una tabla que nos dice, hombre, listo, si su empresa es de 10 o menos trabajadores, está riesgo 1, riesgo 2 o riesgo 3, esta persona que va a estar al frente del sistema debe tener un contrato laboral, debe tener una licencia de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, debe tener un curso de 50 horas y que desde ahora les voy diciendo, deben ustedes realizar esa formación, Tena la brinda gratis. Para ustedes poder estar al frente del diseño y de la administración del sistema, hay un curso que ustedes deben tener, que es el curso de las 50 horas de la administración del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Son requisitos que la norma misma establece y que se deben cumplir. Y esa empresa de estos riesgos también debe tener. En algunos casos nos dice, la norma nos dice, la persona puede estar al frente del sistema sin experiencia, puede ser técnico o tecnólogo. ¿Qué alcance va a tener esa persona? Ojo, recuerden que aquí arriba nos están diciendo el tamaño de la empresa y aquí nos están diciendo qué tipo de riesgo asociado a la labor que se desarrolla por ella. Esta persona, el técnico tecnólogo que no tiene experiencia, el único alcance que me pide o que me establece la norma bajo ese capítulo 6 es que esta persona solamente puede diseñar, administrar y ejecutar el sistema. No puede brindar ni asesoría, ni capacitación, ni diseño del sistema como tal en el gran rasgo, ¿cierto? Miren que dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo del riesgo, aquí está el alcance del profesional que va a estar al frente del sistema. Quiere decir que hoy la norma nos dice, listo, ustedes están estudiando en este momento, pero esa formación que tienen ahora en este momento y que van a finalizar de esta formación técnico, ustedes hasta ahí en ese alcance. En este caso, para el caso de ustedes tienen estas, hasta aquí. Empresas de riesgo 1, 2, 3, hasta 10 trabajadores. La formación en este momento como técnico. En diseñar, administrar y ejecutar el sistema. Hasta ahí llegarían. Si ustedes siguen su formación y la complementan, es decir, tienen otras competencias, podrían llegar a esta parte más completa de la administración. Ya sería para empresas de riesgo 4, de riesgo 5, que implican un mayor nivel de experiencia, de formación académica, de experiencia frente a un sistema, porque expresa una complejidad. La empresa riesgo 1, riesgo 2 y riesgo 3, digamos que en ejecución de actividades son empresas bastante pequeñas. De pronto el nivel de riesgo, la actividad que desarrollan, no tiene un impacto tan significativo. Hay riesgos y hay peligros, sí, pero son más fáciles de controlar que de pronto una empresa que se encarga del procesamiento de una sustancia química. Requiere un ejemplo, un químico que está al frente de un proceso como tal de la construcción de un producto químico, ¿cierto? Entonces, miren que los alcances. Asimismo, dentro de esta construcción se establecieron unos tiempos, unas fases de adecuación, de que salió una norma hasta que se implementaba o se debía hacer la vigilancia y la inspección por parte del ministerio. La norma sale en el 2015, el decreto. Nos los imponen en el 2015 como obligatoria a todas las empresas. Y miren que desde el 2017 es que nos empiezan a decir, bueno, listo, empiece usted a implementar, empiece a desarrollar, haga su plan de trabajo, haga el seguimiento, haga los planes de mejora, empiece a mejorar sobre ese sistema hasta que lo empiecen a evaluar. Hoy todos los años nos pide y la RL nos acompaña en la autoevaluación.
para decir, bueno, listo, yo estoy cumpliendo dentro de la implementación al 50, al 60, 70, 80. Y frente a eso proponerme mejoras para llegar a un nivel de aceptación de la norma. Es que la norma me dice, listo, tu sistema de gestión es aceptable del 80 para arriba, por ejemplo. La norma te define si tú estás cumpliendo o no. Así como en las clases a ustedes les dicen, listo, es que si no tienes notas por encima de 4, estamos debajo de lo que la regla no me pide, yo estoy logrando una competencia. Entonces, ahí tenemos que trabajar y ahí que tenemos que nosotros desarrollar este sistema. Mañana complementamos este tema, ampliamos un poco más, vemos unos videos orientados a lo que la norma me pide hoy en día, porque del decreto salió los estándares mínimos bajo la resolución 1111. Posterior se derogó y hoy en día está la resolución 0312. Ya este me pide específicamente en base a la actividad económica qué criterios de los 62 que inicialmente debíamos cumplir todos. Me dice, bueno, listo, usted, empresa de este sector, cumpla esto. 10, 21, los 62. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No, profe. Ok, entonces vamos a dar finalizada la sesión de trabajo de hoy. Ya saben, las personas que no se conectaron, pues esto se sube a la plataforma de Q10 y mañana seguimos complementando lo que tiene que ver con la implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, revisamos lo correspondiente a ya ustedes empezar a conocer y a identificar los factores de riesgo. Que tengan una feliz tarde, feliz noche. Nos vemos en la clase presencial. Listo, profe, gracias. Listo, profesor, muchas gracias. Chao. Profe, Chao, Muchachos, nos vemos mañana. chao, compañeros. Listo. Gracias, profe. Hasta luego. Mañana hasta luego. vamos a desayunar. Luego todos. Mañana hacemos algo, hombre.